stand-up. Eso sí, yo no quiero ser. Eso, el día que vean mi stand-up, por favor, bloqueenme de todas las redes sociales. El stand-up se me Sí. hace una de las cosas más horribles del mundo, pero yo no quiero ser eso. Emilio, estamos en el episodio número 15. Somos quinceañeros ahora. Nuestra quinceañera, ¿eh? Ya estamos trabajando mejor en esta cuestión de la coordinación. Ahora Ya te por lo dejé menos. hablar primero, ya no nos encimamos, así que eso es un avance. Se llama madurez. Estamos creciendo como podcast, ¿Quién diría que como todo. todo lo que necesitábamos hacer era quedar de acuerdo antes de empezar? Sí, Nos 15 tomamos 15 episodios nos episodios. tardamos. 15 episodios nos tardamos para saber cómo coordinar el saludo. El método, pero ustedes ahora público saben, si empiezan un podcast, queden de acuerdo antes de empezar para que no les pase lo mismo que a nosotros. Pero muy bien, Emilio. ¿Qué Oye, tal todo? ¿Cómo va todo? he estado pensando mucho últimamente de las películas que he visto y particularmente la animación, también porque salió hace poco ya en digital la de Spider-Man, la de Across the Spider-Verse. Y de hecho la estaba viendo antier, bueno, no, ayer que domingo, pero para ustedes que escuchan que es martes, se dice antier. Ok. Pero bueno, puedes escucharlo en otro momento y también puede ser otro día. Pero el punto es que bueno, En otro como que universo. Lo puedes escuchar en otro universo. y siempre puede ser ayer, sí, 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 claro. Eh, Y puede ser mañana. Tal vez ese universo funcione diferente. Hablando de universos y cosas así, justo esta película de Across the Spider-Verse, o bueno, antes Into the Spider-Verse, popularizó esta cuestión de este nuevo estilo de animación, ¿no? Que muchos dicen que como que le combatía a Disney. Y un poco de lo que a mí me llama la atención de esta narrativa, que bueno, me gustaría saber tu opinión, es que como que lo suelen categorizar en dos maneras, como que está esta animación que entre comillas llamaremos perfecta y esta otra animación que se llama como imperfecta. Y lo del término imperfecto y perfecto lo saqué de que estaba escuchando al equipo de las Tortugas Ninja hablar de cómo cuando hicieron la animación lo que querían hacer era que pareciera que lo hicieron adolescentes, ¿no? Como que lo hubieran hecho, pues sí, o sea, tortugas que fueron a la, bueno, no tortugas, personas, niños que Sí. están yendo a la preparatoria y que muestran la demografía. Pero justo cuando ves la película sí ves mucho esta cuestión de que pues la geometría no es perfecta, ¿no? O sea, por ejemplo, está la luna y no es como un círculo perfecto, sino que está como Ujú. toda como medio trunca. O también ves cuando, o sea, no sé, cuando hay movimiento, en lugar de como que sea muy limpio, como que ves las líneas o aparece humo y también, o sea, como que está, o sea, está muy marcado que quiere hacer que quiere que notes que está hecho por animación, ¿no? Y como que este estilo se hizo muy popular por las tortugas, Por bueno, no por las tortugas, Spider-Verse. por Por Spider-Man y cosas. Spider-Verse. Sí. Ajá, Spider-Verse. Y justamente es curioso porque siento que es como un ciclo que se cerró, porque antes siento que la animación era mucho una cuestión de qué tan realista puede ser, ¿no? Y Pixar era como el top para hacer eso, o sea, desde Monster Inc. que Sí. veíamos con esta tecnología de los pelos, hasta en los increíbles, o sea, que tú podías ver y tenía como la textura de la ropa del señor increíble y cosas así, entonces Sí, como sí, que sí. pasamos de esta cuestión de hacerlo súper perfecto a hacerlo como imperfecto, y como que se nota, y como que cada Ujú. vez estas películas que tienen este estilo imperfecto son como las que están creciendo. ¿Tú qué opinas de eso? O sea, ¿por qué crees que se haya dado esa cuestión de fuimos de un opuesto a otro? ¿Tú cómo lo ves como alguien que ha trabajado en eso? Yo creo que es un cambio. O sea, yo creo que simplemente pues te cansas de consumir lo mismo. Como las películas de superhéroes. Llega un momento en que ya viste 38 películas iguales y ya quieres algo diferente. Entonces muy probablemente alguien va a hacer algo diferente. Y sí pasó, Spider-Verse yo creo que fue de las primeras que sacó, más bien la primera que como que se aventuró a hacer este nuevo estilo que es en 12 fotogramas básicamente. La animación lleva 24 fotogramas, ¿ok? Entonces cada segundo es 24 fotogramas. Y Disney siempre ha sido así, 24 fotogramas, y por eso se ve muy fluida desde la animación. El estilo también es otra cosa, pero desde la animación. Entonces, lo que hizo Spider-Verse fue luego crear esta animación que en vez de hacer un dibujo, por así explicarlo, cada fotograma en los 24, lo que haces es que haces un dibujo no, un dibujo no, entonces Mm, tienes 12 dibujos por 24 fotogramas. y el En dibujo, 24 o sea, en un segundo, perdón. en teoría el dibujo
dura más que esta como animación más fluida, ¿no? Porque, bueno, o sea, porque Sí, dices que exacto. dura lo que duraría 24 fotogramas. O sea, más bien dura un segundo. En vez de tener Ah, sí, 24, vas a tener sí, sí, 12 sí. en un Ya, segundo. ya, ya. Y por eso, por eso En- como que brinca mucho, ¿no? Cuando ves como estas cuestiones de, bueno, estas películas. O sea, yo ayer que estaba viendo Across the Spider-Verse dije, o sea, como que puedes parar cada escena y como que es muy, sí, bueno, o sea, como que se nota muy mucho el estilo, ¿no? Y como que están marcando mucho de, mira cómo está dibujado, cómo hicimos esto. sí, sí, sí. Y entonces, eso es una cosa que cambiaron. Primero se atrevieron a... pues, lo cambiaron desde la animación, no solo el estilo y también algo que tienes... también se fue como al diseño de los cómics, en vez de Pixar, que era hiperrealista. Y, a ver, mi opinión es, yo creo que lo que tiene interesante es que en una industria donde hacer una película es tan caro, alguien se atreva a hacer algo tan experimental, tan diferente, y eso es lo que vale la pena. Y la cosa pasa así, una vez que alguien experimenta y arriesga el dinero y le va mucho mejor de lo que la gente esperaba, entonces ahora lo que pasa es que todos quieren copiar lo mismo, porque es como, es el estilo. Y va a llegar un momento en que nos cansemos de este estilo y otra vez vuelva o cambie el estilo. Ese es mi punto de vista. Yo creo que así va la cosa. Ya si te vas al anime, el anime tiene todavía mucho menos fotogramas. El anime a veces es un dibujo y nada más mueven la boca. Entonces el mismo dibujo, tal vez en un segundo, uno o dos dibujos y ya luego tienes el cambio de boca o algo así, pero realmente el dibujo no se mueve. Y por eso, si ves un anime o ciertas caricaturas japonesas, pues parece que no se mueve nada. Sí, sí, sí. Pero también yo Pero creo que es por luego el volumen de trabajo en el anime es demasiado, ¿no? No sé si también sea por esa cuestión de economizar o también es por cuestión del sí, yo estilo. creo que es por economizar. Una es economizar y otra pues el estilo. Mm. Habrá algunos que les guste, a otros no. Pero al Pero final de cuentas es simplemente estilo, ¿eh? Porque al final, por ejemplo, en cuanto a Spider-Man y hacer las películas de Pixar, es prácticamente el mismo detalle que le vas a poner. O sea, no, y no es además como que te ahorras mucho dinero, es ¿eh? más barato, ¿no? O sea, tú decías que, ajá, o No, sea, es muy caro y sigue siendo muy caro, ¿no? Pero ahorita la cuestión es que como que el estilo que se trabaja es distinto. ¿Tú dirías que es igual de caro? sí. O sea, cuesta casi... O sea, ¿qué es lo que cuesta de la animación? O sea, ¿de dónde sale? O sea, ¿qué es lo más caja? Ya sabes, como el presupuesto. No, los animadores. A ver, los animadores yo creo que sí son muy caros. Porque necesitas mucho. Pues no se puede con ChatGPT. Sí, Animate Spider-Man. Ya. Seas mi Emilio personal, hazme mi animación de mis videos, ¿no? Exacto. No, 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 todavía no, gracias a Dios, todavía somos útiles. No, a ver, yo creo, es que es un proceso, yo creo que en sí el proceso entero es caro y pasa en muchas cosas. Por ejemplo, cuando escribes, tú lo debes saber, escribes una vez y pues lo que sale no está bien hecho. O sea, el primer draft es malo. Tienes que volver a escribir. Pero pues escribir, ¿qué te cuesta? Backspace y... o agarrar una hoja nueva y volver a escribir. Y obviamente si le estás pagando a un escritor, pues obviamente te va a costar el escritor y está bien. Pero aún así no se necesita mucha gente para volver a escribir. Necesitas uno o dos escritores. Y pasa lo mismo en animación. El problema es que cuando estás en animación ya llevas mucha gente detrás. Entonces, por ejemplo, la película de Sonic. ¿Te Ok. acuerdas de la película de Sonic? Sí, Que sacaron a Sonic y en el trailer y todos dijeron como, ¿qué es esta madre? O sea, el peor diseño de la historia. O sea, sí, me acuerdo. entonces tuvieron que cambiar todo el personaje, pero no es como con ChatGPT que pones reemplazar Sonic y ya se pone un nuevo Sonic. No, pues así no va. Tienes que realmente, desde volver a texturizarlo, volver a crear el modelo, volver a diseñarlo y luego volver a ponerlo en las escenas, volver a animarlo, porque obviamente si tienen diferente manos, diferente volumen, etcétera, pues vas a necesitar otro tipo de actuación, otro tipo de movimiento. Es como si volvieran a haber hecho la película, ¿no? Prácticamente, ¿no?
prácticamente. Todas esas escenas sí O fue sea, una... ¿tú crees que ya tenían hecha la película o solo tenían esa parte del tráiler para probarlo? Porque no creo, o sea, sería muy raro, ¿no? O Yo no creo que ya sé. tenían hecho bastante. Cuando saques el tráiler es porque la película ya casi está hecha. Qué frustración haber sido. ¿Tú conoces a alguien que trabajó en esa película? ¿Qué le pasa? O sea, que tú sepas. Yo... No que recuerde, yo no recuerdo, no. No recuerdo, no. Yo trabajé en Sonic, pero en la última. Ah, sí. Ya Pero la que va a salir ya la... salió. No, la pasada. Ah, que no me acuerdo. Yo Y... me perdí el hilo ese Sí, de Sonic. no, yo tampoco, no fui fan, pero es diferente ahí, porque aparte ya, es que funciona diferente a la animación como Spider-Man, porque ahí Sí, todo está hecho pues a compu sí, pues y esa aquí es lo que esta, tienes... esa es la cuestión de que para terminar una animación pues son varias personas involucradas y entonces empiezas desde cero. Es el proceso desde cero de varias personas, ¿no? ¡Tin, tin! Así es. ¡Wow! No, Eso sí, no lo queremos decir, pero pues es la naturaleza de este podcast, ya cada desde vez cero. estamos, ya lo tenemos ajá, aquí más dentro, arraigado. Pero bueno, o sea, a mí también como que me llama mucho la atención esta cuestión de, no sé qué tanto tarde en llegar esa cuestión de obsoleto, porque creo que cuando quieres hacer algo perfecto, o sea, como que la desventaja de hacer algo perfecto es que justo está en estas cuestiones que pues no son, que van más allá de la realidad, que son extraordinarias, como de donde brilla la animación, ¿no? Por ejemplo, yo ya veía esta cuestión de esta película de Cross the Spider-Verse y hay una escena donde están discutiendo Gwen Spider y su papá Ujú. y cuando como que descubre el secreto de Gwen Spider, su papá, ¿no? No spoiler alert, pero bueno, el punto es que aparece al principio de la película, entonces no es tan spoiler. Pero cada vez que voltean las escenas, o sea, el fondo cambia y la manera en la que está como, o sea, como ilustrado el personaje, o sea, dependiendo de cómo son los fondos, si son oscuros, como que le cambia la iluminación oscura y como que Ujú. está muy intensa, atrás está rojo. Hay un momento donde aparece como se va coloreando la máscara de Spider-Gwen atrás de ella. Y digo, no manches, la manera en la que pueden como comunicar con eso y Ujú. no y hacerlo al mismo tiempo tan dinámico. O sea, no es lo mismo de que cuando quieres grabar la escena perfecta y súper realista, porque pues al final la realidad es aburrida, ¿no? O sea, es menos entretenida que ver esas cuestiones donde te está comunicando más allá de solo lo que está pasando. Entonces, a mí me emociona mucho por esa cuestión de que cuando la vuelves a ver incluso se vuelve una cuestión donde puedes encontrar más cosas y puedes como quitar más capas de la historia. Y, o sea, yo me entretuve mucho viendo la que ya la había visto y es algo que, no sé, me parece Es que yo muy creo que interesante. con la animación tienes esa opción, ¿me entiendes? Esa como puedes hacer lo que quieras. Realmente no hay límites. Y el chiste es Sí, usar todas estas nuevas, experimentar, hacer cosas. Y al final el realismo y esto pues llega a ser aburrido, o sea, cansa. Porque sí, no hay emoción y la verdad, si quieres ver a dos personajes hablar y caminar y hacerlo normal, pues a veces ni siquiera es necesario ir a la animación, porque eso lo puedes hacer con live action, o sea, no necesitas realmente eso. Y la animación lo que tiene es esto, que puedes hacer lo que quieras, puedes experimentar, puedes hacer todo. Y sí. sí, y yo creo que al final sí, lo que sí te quería decir, o sea, no llamaría yo animación perfecta y animación no perfecta, No, sí. porque al final es simplemente el estilo es el que cambia y no quiere decir que una sea perfecta. Tal vez una es más realista, pero al final las dos son muy buenas. Tú mismo Son puedes hechos. decir que la película de Spider-Man es perfecta. Sí, claro. De hecho, sí, sí lo diría. Entonces, más el Eh, estilo, yo creo. sí. Creo que fue más que nada porque en el equipo de los Tortugas Ninja dijo como que era imperfecto. Pero, o sea, sí, como que es más que nada como, ajá, sí, yo también creo que, o sea, sí, concuerdo contigo. Más que nada es como para hacer taquillero el término, ya sabes. Pero Sí, bueno. sí, sin duda. Este, Otra cuestión que, bueno, no sé si sea tan taquillera, pero habla justo de la fama y la cuestión así. Hace poco hablaba de un libro aquí que se llama Yellow Face o Amarilla en español. Ya vi que la traducción es así, de eh, Amarilla. R. F. Kuang, que es una escritora
pues estadounidense, pero con ascendencia china. Y es muy joven, tiene 26, está en 99, 96, perdón. Tiene como 26, 27 años. O sea, no No, está muy no, joven. 28, 27. Ajá, bueno, algo así. 27. Es lo mismo, El ¿no? punto es que, bueno, este libro básicamente se trata de eh, son dos amigas, una de ellas es una escritora muy reconocida, y justo la protagonista es amiga de esta escritora muy reconocida, y se juntan y están como en su casa y están hablando del nuevo libro que va a hacer esta autora, pero mientras están hablando ella se ahoga y se muere. Pero a la única que le cuenta sobre este manuscrito de esta nueva novela que ya estaba muy esperada es a su amiga, o sea, nadie sabe que ya le va a sacar. Pero para hacerla corta la historia, se roba el manuscrito de ella y se lo apropia y como que empieza a tener toda esta cuestión de, pues como de tener la fama así del día a la mañana y como que experimentar toda esta montaña rusa de emociones, porque mientras más va desarrollándose el libro, está esta cuestión de que va a revelar que ella lo hizo o no, y luego empiezan a ver como varias cuestiones en la historia. Pero a mí, o sea, está muy bien hecho porque es muy rápido. Es uno de esos libros que hace mucho no me pasaba, como que sí te deja volteando la página una y otra vez. O sea, yo no sé, cuando leo, y eso me quedé pensando otra vez que me preguntaste, ¿qué te hace un buen libro? ¿Qué te hace un buen libro? O sea, No, no yo me solo quedé pensando eso, perdón, perdón. Yo también me quedé pensando y tengo que hablar de eso. igual ahorita me dices, o sea, justamente yo también me quedé pensando en esta cuestión de, o sea, me gusta sí eso que puedo voltear una página, como que quiero seguir volteando páginas y saber, ¿no? Pero mientras Ujú. más he leído, o bueno, creo que cuando era más joven, o sea, me pasaba eso mucho con las sagas juveniles y como que Sí. lo hacía, ¿no? O sea, el Señor de los Anillos, el Harry Potter, y era una cuestión muy, que no lo pensaba, pero mientras más envejecí, como que cada vez como que me dejaba llevar menos por eso y como que cuestionaba más estas cosas. Los Sí, una cuestión años. medio, no, pero también es una cuestión de como que quieres algo distinto, ¿no? Entonces, Sí. creo que es como a veces difícil como que encontrar un libro que tenga esa cualidad y al mismo tiempo está haciendo un comentario inteligente sobre una situación y más que es cercana. Creo que este libro hace dos cosas. Hace un comentario muy incisivo sobre lo que es publicar hoy en día y como todo este ciclo de volverte famoso hasta volverte olvidado, hasta las Ujú. peleas en Twitter y cómo se vuelve una cuestión más de una discusión sobre el libro, de lo que realmente trata el libro y bueno, todo lo que eso conlleva, pero también está esta cuestión de por qué lo hacemos, o sea, por qué estamos con estos sueños de fama, qué es lo que realmente perseguimos y de un día a la mañana podemos ser como las estrellas literarias y al día siguiente podemos ser cancelados y odiados por todo el mundo. O sea, y al Ujú. final está esta cuestión de, pues es que yo quiero ser recordado, ¿no? Está esta cuestión de yo hago esto porque no puedo pasar por esta tierra sin que no sepan que yo estuve aquí, ¿no? Y como que ese libro va como a través de esta montaña rusa de emociones, Ujú. de la gloria, la derrota, cómo se ve eso en sus distintos momentos, desde que todos te alaban y todos quieren como pagarte favores o quieren que los conozcas, hasta que amigos que ya se voltean la espalda o los que antes eran los que justamente te apoyaban se vuelven tus detractores y como toda esta gente nada más está esperando. También habla mucho de esta cuestión de las audiencias y cómo recibimos la obra y cómo nos sentimos como con la autoridad de juzgar a alguien cuando realmente no lo conocemos o aunque haya hecho una Mm. cuestión así, también es esta cuestión de pues ponernos como estos jueces morales, ¿no? En el que nosotros solo estamos buscando una cuestión de eh, quiero que esta persona que le fue bien le vaya mal para que yo pueda decir, ah, sí, lo conocí así todo este tiempo. O sea, siempre supe que era esa persona. Y está Como esta tenía cuestión de, razón. Sí, sí, ajá, sí. pero está esta cuestión de por cómo alimentamos estas historias. O sea, como que me gusta mucho la manera en la que el libro llega al punto de, pues es que todos que queremos esta cuestión de ser reconocidos y como cuando vemos que alguien no lo es y podemos hablar de eso para nosotros ahora ser reconocidos, que se da mucho, ¿no? Como todas estas cuestiones Sí, yo creo que y sí, estos sí. signos de cancelación y cosas así. O sea, realmente no lo hacemos porque estamos haciendo el mundo un lugar mejor. O realmente no lo hacemos No. porque somos estos salvadores. Lo hacemos porque queremos también ser parte, aunque sea un ratito, de la fama. Entonces, se me hizo una manera muy ingeniosa porque aparte, Mm. la protagonista pues es una autora blanca, ¿no? Y pues está esta pues la autora es pues, de ascendencia china, entonces se da como una discusión muy interesante sobre la apropiación y el discurso
colonial, y en algún momento también están diciendo como, ajá, sí, la diversidad, pero bueno, tú solo puedes contar historias de China, o tú solo puedes contar historias de negros, porque, o sea, sí, somos diversos, pero no es como que el negro va a contar la historia de... O sea, todavía hay cuestiones así muy veladas y como que queremos aparentar que no existen, pero pues al final... Pero existe, sí existe, sí, sí, Ajá, o sí. sea, no somos esta sociedad perfecta y no, o sea, y ni siquiera el mundo de las letras está exento, aunque pueda parecer muy intelectual, de pues, todas estas como tonterías o discursos muy de secundaria o de preparatoria. Entonces, Pasa hasta con los actores, que un actor interpreta a alguien, por ejemplo, en silla de ruedas, y alguien va a decir, ¿y por qué no pusieron a alguien que tenía en silla de ruedas? Y es como, a ver, el papel... La cosa de ser actor es que estás interpretando un papel de alguien extra. No tiene que ser esa persona la que tiene que actuar, ¿me entiendes? Y la gente igual, no, cancela. Como hay muchos problemas de eso. O sea, sí, hay una exageración. O sea, hay una cuestión donde se puede como rebasar esta frontera entre como abogar por la diversidad y como, ok, porque estás abogando más que por la diversidad, estás reclamando atención a partir de como querer, o sea, querer defender cosas que tal vez no es la batalla que permita que haya más diversidad, ya sabes, o sea, como, o sea, sí, sí, tal vez sí. criticar al actor que lo está haciendo, pues sí, tal vez sirve de algo, pero pues tal vez serviría más como, pues, no sé, apoyar los programas como de actores que pues tengan esta discapacidad, ¿no? Pero eso no es tan glamoroso, eso no te va a dar como tantos retweets o reposts, porque ahora no sé qué sean, pero, o sea, eso no te va a dar tanta como atención que como atacar al actor, atacar al director. Sí. O sea, sí, o sea, está bien que aboguemos por la diversidad, pero de ahí a que nosotros nos sintamos que lo estamos haciendo porque realmente queremos hacer un cambio, a que realmente, o sea, también lo estamos haciendo porque queremos llamar la atención y queremos también tener esa atención. O sea, son dos cosas muy distintas. Creo que, o sea, como que hemos confundido esta cuestión de criticar o amenazar con tener, pues, no sé, valor moral, o sea, ser mejores moralmente que otras personas. Es como esta discusión que hubo hace poco con Bradley Sí, Cooper. sí, sí. No sé si viste que lo estaban criticando porque está interpretando a una persona que era judía y se puso una prótesis de nariz un poco De más grande. nariz. Ajá, exacto, la nariz se le ve más grande, pero la gente está diciendo, no, es que eso es como un insulto por las cuestiones de los estereotipos a los judíos y Sí, cosas así. Es así, ¿desde cuándo la gente se pone a criticar las prótesis de los actores? O sea, sí, sí, sí. sí está, o sea, entiendo, tal vez sí, es un estereotipo y la chingada, pero, o sea, ¿eso realmente ayuda a la causa o nada más es una cuestión de escándalo por llamar la atención? Que es lo que retrata muy bien ese libro. O sea, al final nadie lo está haciendo porque quiera quitar el estereotipo, ¿no? De hecho, hasta puedes argumentar que por hacer esa discusión, el estereotipo se sigue fomentando, ¿no? Porque igual nadie lo Sí. hubiera notado, o bueno, no sé. Es eso. Yo creo que sí. Sí, no, en eso tienes razón. En ese último punto de que a veces nadie tiene el problema, pero el hecho de que, tú ves el problema, hace que exista un problema que no existe. O sea, al final vas a crear algo que nadie estaba poniendo atención y tú mismo eres el que tiene este estereotipo que quiere. O sea, tú eres el que está llamando a que la gente vea el estereotipo. Sí, Es sí, complicado, es todo un desmadre esto. sí, sí es complicado, pero justamente creo que este libro hace como una muy buena, como un buen retrato de esta cuestión medio hipócrita, o sea, como un buen retrato de lo que es la fama. Y también de esta como, Pero también de me la gusta, sociedad, supongo. De la ajá, de la sociedad hoy en sociedad que día. crea esta imagen de la fama y cómo al final se vuelve como una voz interna o sea, ¿qué es lo que alimenta a la fama? Como que esta historia tras historia o como que nunca realmente tengamos un fin, que nunca encontremos como que nunca nos saciemos de nuestras expectativas, ¿no? Siempre es más y más y más y más y como que esta cuestión por el escándalo y cuál es la siguiente historia, cuál es la siguiente historia y... O sea, creo que resonó Eh, también mucho por esta cuestión de que estábamos hablando de, pues, ¿por qué hago esto? Y mm, qué es lo importante ahora? Y cosas así, que sí, es una batalla constante, pero creo que hay veces que, o sea, que creo que es bueno recordar que, que, que no eres todo. sí, Pues es que, que pero sí, o sea, lo que mencionas de esta batalla constante de ahora lo que sigue, lo que sigue, lo que sigue,
Es que sí, cansa, ¿me entiendes? Tienes que siempre estar a las expectativas de los que te ven y si no, los defraudas y ellos mismos te aplastan. Entonces, sí, es complicado. Yo creo que, no sé, suena bien, suena interesante el libro, eso sí. Sí, Pero es un punto que, sobre todo los que hacemos, bueno, no me llamaría yo así, pero supongo que los creadores y eso son los que tienen mayor ese problema, ¿no? Que tienen que estar creando y cualquier cosita, un paso mal y se acaba. sí, más cuando depende de eso como tu negocio, ¿no? Ya cuando lo haces como tal cual tu fuente de ingreso ha de ser muy difícil, más, todavía más. Sí. Porque ni siquiera un negocio, ¿no? El negocio al final de cuentas puedes siquiera es estar detrás o algo así, pero sí, cuando tu fuente de ingreso es tú crear algo o tú entretener, es muy complicado. Sí, totalmente. Yo creo que llega a eso, sí. De hecho, una de las Pero, cosas que hacen los negocios es tener muy claro que yo creo que eso sí distingue mucho a los youtubers exitosos que otros que no. Y eso alguna vez lo vi en un video, que los youtubers como más exitosos son los que logran, más allá de hacer un buen contenido, logran hacer una marca de su contenido. O sea, de cuando ves un uh-huh, video, tal cual como un producto, dices, ah, este es un video de este güey, o que, ah, este es el clásico estilo de MrBeast, o no sí. sé, o sea, de los youtubers que yo veo tienen un estilo muy marcado. Pero al final es porque tienen cosas muy recurrentes, ¿no? Incluso hasta términos, tipo, bueno, no sé, de los que me acuerdo es como en Colin y Samir, cuando llegan al final de su podcast, dicen como, ya estás como en el deep end, ¿no? Como el lado profundo del podcast o cosas así. Y como que tienen otro término de cuando algo les cae mal, pero empiezan a hacer sus propias palabras porque eso genera comunidad. Y es como, por ejemplo, yo antes trabajaba con Nespresso y Nespresso no le decía cápsulas a su café porque lo venden cápsulas, le decía así como, eh, o sea, o le llamaba café o antes le llamaba Gran Cru, que era como le llamaban a los vinos. O sea, la idea es que como crear Uh-huh. toda esta historia detrás y como irla reforzando y eso es como la marca. Y siento que eso es algo muy... Llega un momento en el que es Importante. importante saberlo porque al final la marca que son como los valores que un negocio repita a través del tiempo y lo que hace que se tomen ciertas decisiones o que se creen ciertos productos o más que nada que como que pongan como su statement de dónde están parados, ¿no? En el mercado. Y Sí. pues es básicamente lo que hoy yo traje, que igual podemos, o sea, yo he trabajado con marcas y prácticamente esto es un cuestionario. Lo que tienes que hacer es medio... Ok, güey, frénale, espera, antes que nada, quiero discutir esto antes porque sí me quedé pensando yo en el podcast pasado y yo me acuerdo que dije, para mí una buena película están los personajes. En parte es Ah, verdad, es verdad, antes de que pasemos al otro tema. sí, sí, Pero sí. hay algo que también creo que a mí sí me pasa mucho y lo noto. Y es algo que no sé si sea muy obvio para la mayoría de la gente, pero para mí es... Lo siento en mi corazón. Para mí una película puede ser muy, muy mala, ¿ok? Pero si yo veo que el creador, el director, alguien quería realmente contar esta historia y tal vez técnicamente es muy mala o algo, pero realmente hay una intención de contar esta historia, creo que eso hace a una película no bastante buena, pero le da validez y hace que sea una buena película. Cuando el motivo por hacer una historia o crearla es dinero y simplemente llenar una sala, entonces ahí para mí pierde un poco de eh, validez. Pero esos son mis 2 centavitos que quería aportar a mi definición y le iremos agregando, le iremos moviendo cosas, pero hasta ahí va el día de hoy. ¿Y qué de esos casos donde, o sea, sí es una película que está hecha para llenar salas, pero también, o sea, pienso por ejemplo en Greta Gerwig, la de Barbie, o sea, también siento que es una película que ella usó para decir cosas. O sea, Sí, hay... pero no me parece su mejor obra. Es Ah, válida, pero sabes que hay una voz detrás de ella. Ella pudo haber dicho este chiste bueno, esto, pero al final de cuentas el que está atrás es tu amigo Will Ferrell diciendo como CEO de Mattel, va esto no va, esto sí va, esto no va. Entonces al final de cuentas yo sé que
Y tú mismo creo que lo dijiste en un podcast. Lo que se puede criticar es que sabemos que es Mattel al final del día. Entonces sabemos que no es una película sincera. Yo creo que sí, ella intentó dar su mejor discurso feminista, su mejor discurso para apoyar a las mujeres, etcétera. Pero al final de cuentas sabemos que te están vendiendo una muñeca. Ese es mi punto de vista. Ahora, si me dices de Lady Bird o Frances Ha, obviamente es una película que tiene una intención y que realmente ella quería contar una historia. Y es claro que no la hizo por dinero y lo hubiera hecho aunque no lo hubiera recibido nada. Y si es una película Échala, que échala, que sigue. el autor quiso hacer, pero es más propagandística. Tipo, esta nueva película que ya no he visto, no creo ver, The Sound of Freedom, ¿sí te acuerdas? ¿Sí supiste de esa? Seguro es una basura. No la sí, ya sé cuál es. Seguramente Pero es una uno podría basura. argumentar que esa película era algo que querían que lo hicieran, que les nació el corazón y por eso no importó que Disney comprara Fox y que no saliera su película, ellos lo siguieron sacando. O sea, ahí como argumenta. Entonces es válida esa película. Bueno, pues no sé. O sea, ¿tú qué piensas? Yo digo que esa película es una mierda y no la he visto. A ver, puede ser válida. A ver, no sé, pero Es yo que creo que hay intereses detrás de la película al final del para día. empezar, termina la película y Jim Caviezel sale diciendo, si quieren donar a la causa, escaneen este código QR. Entonces ahí está. Ahí va ante mi definición totalmente fuera de. Bueno, No, pero igual está fuera. ese tipo de propaganda, así como, no sé, como white supremacist. Pero no hay intención. Ahí la intención es la misma que Barbie, es venderte algo. O sea, no te están contando una historia, no te están diciendo una historia por el hecho de quiero decir la historia. Te están dando la historia porque te quiero vender una idea, te quiero vender muñecas. O te quiero vender, no sé, que te unas a los nazis. O sea, Ok. Sí, creo que o sea, creo que da para como cuestionarlo, pero entiendo. O sea, estoy de acuerdo. Más que nada como que luego es busca otro como, ejemplo, busca un ejemplo que trates de vencer mi definición, pero creo que va a ser difícil. es que no sé, como que me quedo pensando, entonces, ¿qué es lo que constituye una historia? O sea, también, sí, o sea, entiendo. A ver, voy a pensar en eso. Ok, Voy a vamos al pensar en eso. ejercicio ahora Pero, sí. pero justo una de las historias que nosotros nos tenemos que poner a pensar es que qué queremos hacer con este podcast desde cero. Y escuchas, pues esta vez vamos a hacer algo que se llama justo el manifiesto de marca, así como esta cuestión Tererén. de, más que nada, saber, básicamente son 5 preguntas las que se tiene que preguntar una marca en un manifiesto. Es, ¿qué somos? ¿En qué creemos? ¿Qué siempre seremos? ¿Qué nunca seremos? ¿Y qué seremos en el futuro? Creo que son 5 preguntas que engloban Ok. muchas cosas y que son difíciles de preguntar. Yo lo he estado haciendo este ejercicio también con mi canal porque ahorita estoy con la cuestión de, ok, ¿a dónde lo quiero llevar? Y creo que es parte de Ujú. ejercicio que siempre se hace. Pero me cuesta trabajo, o sea, me forcé a escribir algo así chafa, porque siempre me lo reescribía y lo reescribía. Pero, por ejemplo, cuando dices, ¿qué somos? Ok. O sea, y mucho lo que sirve es pensarlo como si el canal fuera una persona, ¿cómo sería? Ok. Ok. ¿Qué son? ¿Tú has pensado algo? A ver, entra. Si tú pensaste algo, ayúdame porque me acabas de agarrar en cero. O sea, dame dos. ¿Qué somos? Sí, no, Media hora que queda de este podcast pensando o sea, qué no, soy. yo lo analizaba y justamente también era cuestión de, o sea, creo que es chistoso porque cuando empezamos justo era esta cuestión de ir descubriendo hacia dónde nos orientábamos más y que también como que tenía respuesta. Creo que es una cuestión entre, y pasa mucho cuando vas descubriendo lo que hace ese contenido, entre cómo lo recibe la gente y lo que tú estás dispuesto a hacer. Creo que hay cosas que antes hacíamos que creo que ya no la queremos hacer porque nosotros mismos estamos viendo que no funciona y hay otras que como que tal vez el feedback no es como tan fuerte. O sea, por Ok. ejemplo, siento que
cuando hablamos de animación, creo que es un tema que a la gente le interesa mucho. Y creo que es interesante por dos cosas. Porque uno, yo soy muy fan y dos, tú trabajas ahí. Entonces, eh, Te voy a entonces creo que cobrar por eso este. lo hace interesante porque, pues bueno, como tú lo dijiste, a ti luego te cansa estar hablando de animación porque es lo que haces todo el tiempo, ¿no? Y yo no sé animación, pero me gusta mucho como la capacidad que está contando las historias. Y creo que eso entrelaza mucho. Creo que parte de como la animación y la manera en la que se están contando historias está dentro de lo que somos, Sí, porque estoy de por lo que... acuerdo, sí. Y esta otra cuestión de contar historias, como creo que no está solo en esta hablar de las historias que nos gustan, sino de las historias de las personas que cuentan historias. Creo que eso ha llamado la atención y es chistoso porque de ahí viene también, o sea, de ahí como que le estamos dando sentido al nombre A de esto. Desde porque aunque no lo crean, escuchas, no, esto fue, no estaba tan planeado, pero lo estamos descubriendo. Y A ver, yo creo que sí, hemos descubierto bastantes cosas, sí. Pero a ver, perdón, sigue, sigue. creo que parte está, o sea, yo veo estos tres elementos, como bueno, de hecho dos, animación, como la Ujú. cuestión de las historias y bueno, también está, bueno, no sé, o sea, no sé si está ahí una cuestión como de libros o como de cuestión como filosófica o no Como, sé qué. o sea, ya que lo pienso, ok, ya lo voy, estoy pensando muy rápido, está así a tope mi cerebro ahorita, porque esta pregunta existencial es bastante pesada, pero bueno, yo creo que sí, animación, cine, son cosas que a ti te gustan, y tú hacías videos desde antes que te dijera, tú hacías videos de Better Call Saul y de series que te gustaban. A mí me gusta el cine, es algo que también me gusta. Creo que en eso estoy de acuerdo. Animación, cine. Creo que vamos bien. Sí. Escritura e historias, yo lo veo en el mismo sentido eh, del cine y de las series de televisión. Pues al final de cuentas, si son libros o son películas, pues están escritas y tienen una historia detrás de ello. Es lo mismo, yo lo veo ahí similar. Entonces podríamos decir animación, cine o cine y escritura, es libros. Y la otra que yo creo que tal vez a donde quieres llegar, no sé, pero lo que podemos ver es como cómo se cuentan las historias hoy en día ha cambiado y es algo que estamos tratando de entender, creo que tú y yo, y de perfeccionar o mejorar entre los creadores de hoy en día que han triunfado es porque han contado historias diferentes o han hecho ciertas cosas diferentes y cuentan algo de forma diferente a como estamos acostumbrados, que tal vez es el cine y la televisión, y tal vez es eso, tal vez son los creadores de hoy en día que, que estamos tratando de entender tal vez lo que nos gusta a cómo poder aplicarlo en el mundo de hoy en día que es diferente y cómo consume la gente hoy en día pues todo lo que es el entretenimiento. Sí, sí, sí. Entonces, tal vez esa es mi respuesta del queso. Sí, no hay cómo vivir a tal vez un poco de ello. Tal vez eso no lo hemos, no sé qué tan. O sea, creo que Total, cuando no lo hablamos hemos entrelazado perfectamente, creo que pero ahí vamos. no hemos logrado como comunicar toda esta cuestión de nuestra experiencia. Creo que también muchas de las cosas de, por ejemplo, y también te pasa, yo como copies que he trabajado con marcas, no es como que puedo decir, ah, yo lo hice porque también te hacen firmar como una cuestión de un NDA. NDA, sí. Y o sea, y como que también parte del trabajo, o sea, si tú lo publicitas como que tú lo hiciste, la marca puede decir, oye, no, porque está mi nombre ahí, ¿no? Yo te lo compré y te pueden demandar, ¿no? O te pueden decir un cease and desist, ¿no? O sea, realmente solo que lo hagas así. Si realmente eres importante o haces algo que realmente los dañe, pues es cuando te Sí. demandan. Pero no es como que puedas como que decir, ah, yo hice esto, es medio como confidenciar cosas que hacemos, entonces que, o sea, creo que lo único que podemos hablar son cosas como o que nosotros hagamos o que tal vez es referenciando a otra cosa. Entonces como que creo que eso es lo que no hemos podido entrelazar bien de hablar de esos ejemplos o de cómo, por ejemplo, ser como creador publicitario o animador, que muchas veces al final se resume a, pues tienes que hacerlo desde por mucho tiempo y tienes que empezar Sí. desde cero e ir subiendo Venga, poco, otro. poco, poco, ¿no?
y vas aprendiendo. Y incluso ahorita también hay cosas que como que tú mismo vas dudando o ves que cambian y como dices, o sea, te tienes que ir adaptando, tienes que ir viendo ahora que ya está esta cosa de cómo me diferencio o qué puedo aplicar. Es Tú que hay también algo vas... también o sea, es lo que la gente nos podría conocer por la animación, por eso. Pero al final de cuentas yo creo que también viene esta cosa como existencial. Uf, otro podcast muy profundo. Pero tú no te quieres definir como, que ni modo, tal vez la gente sí te va a conocer, pero va a decir como, el animador, Ah, el güey de marketing. Y al final es sí. como, pero es que yo soy más que solo eso, pero tal vez la forma en que queremos que nos conozcan tiene que ser así, o tal vez que debemos hacer que nos conozcan es por eso. Por ejemplo, creo que eso, o sea, siento que, ajá, ¿qué somos? Somos un podcast que por lo menos habla de arte, cine y, y como los creadores detrás, ¿no? Que lo hacen o que están... Creadores de hoy en día, sí, sí, sí. Ajá, y cómo podemos aprender de ellos. Y pues, ¿en Va, qué sí. creemos? O sea, ¿en qué creemos ¿En respecto a qué lo que hacemos? creemos? O sea, ajá, una cosa es como hacemos esto, pero ¿por qué? O sea, ¿qué es lo que lo motiva? ¿Qué hay detrás? Esa es la cuestión más profunda, ¿no? O sea, que, ¿Qué que hay creo que eso, detrás? Sí. ajá, eso se ata mucho y eso me está pasando a mí también con mi canal. O sea, ¿por qué seguir haciendo este contenido de ortografía? ¿Por qué seguir haciendo esta cuestión de escritura, Mira, no? un psicólogo cobra mucho hoy en día. Ajá. Tenía una terapia de... No, no es cierto. Eso es una buena pregunta. No sé, a ver, yo creo que nos ha ayudado en cuanto a... Creo que nos ayuda a nosotros, eso tal vez es más que nos ayuda a pensar en lo que estamos haciendo, de crear. Eh, Obviamente es interesante escuchar nuevas historias, escuchar nuevos libros, escuchar sobre nuevas series. Para ti te debe interesar escuchar ciertas cosas de la animación que tal vez no conoces. Como a mí me gusta escuchar a veces de libros o de historias o de... Tú a veces tienes cosas muy importantes como de marketing, cosas así que son... que yo tal vez no las pienso o no las veo así. La vida, Emilio, Y de la vida. de la Soy vida, yo no sé nada filósofo. de la vida. No solo de marketing, tengo cosas muy importantes que decir de todo, ya sabes. Sí, de todo, de todo. Nada, Pero... ajá. Pero sí, eso, a ver, vas Creo tú que ahora. justo en esta cuestión, y es algo que pasa mucho con las marcas, cuando hablas de que queremos, pues llegar a esta cuestión muy filosófica y casi que así de creo en Dios o no, pero creo que justo aquí es cuando dices, ¿para quién lo estoy haciendo? O sea, porque hay una cuestión en la que creo que ciertas creencias se afianzan a través de tu experiencia personal y en tu experiencia personal te vas dando cuenta que al compartirla como que resuena con otras personas. O sea, creo que las creencias también en cuestión de las cosas que haces es pensar que hay alguien del otro lado que lo va a recibir, ya sea arte o algo como tal vez un poco más utilitario como el cierto contenido educativo, ¿no? Pero yo, por Ujú. ejemplo, creo que sí es necesario en la cuestión de lo que yo hago en el canal, como como que yo veo una brecha entre las personas que hablan de la escritura y las personas que saben más de escritura tipo de como cuestiones literarias o de Ok. cuestiones de poesía y cosas así, y las personas que realmente hablan en internet de escribir. O sea, siento que las personas que hablan sobre escribir no tienen tanto conocimiento literario, no tienen realmente tanto como background o como, Ya, ya, como ya. cosas en la cuestión de que sí se pone a estudiar la teoría y sí se pone a estudiar qué tanto pasó en la historia. Como que lo que conocen son mucho estas cuestiones de no ficción y Atomic Habits y Ujú. los libros de Mark Manson. Pero pero porque lleva tiempo como adentrarse y tener esta como lectura un poco más literaria. Pero todas las personas que saben de literatura no le ven sentido hablarlo en internet o hablarlo en el nivel que lo hablan las personas en internet. Y yo creo que ha de Mm, haber alguien que como que logre conectar las dos, porque ambas quieren dos cosas que la otra tiene. Una quiere tener trabajo y la otra sí. quiere tener cosas interesantes que decir, porque llega un momento donde estas cuentas, las que hablan de escritura,
se topan con lo mismo de cómo hacer dinero y cómo Sí. se reduce mucho esta cuestión de cómo estás siempre escribiendo para que alguien te haga una compra o cómo alguien se vuelva un cliente y no esta cuestión a veces como puramente literaria o poética, que no creo que sea mejor, pero creo que al final habla más de las experiencias y tiene un bagaje y un tiempo en la historia de la humanidad como más presente que el marketing. O sea, porque todas las culturas siempre ha tenido poesía. O sea, es una expresión que ha existido desde que existe la escritura. Y eso es lo que siento que está esta brecha. Entonces yo creo que esa brecha la tienen que poner, tiene que haber alguien ahí para que las personas que se interesen de eso puedan llegar. Y eso es como lo que yo estoy pensando, eso es lo que yo creo. Ok, sí, sí, sí. Que yo creo que esto es muy común, sobre todo en los artistas, ¿no? Que es como el típico de, es que yo sé pintar, pero no sé vender mis cuadros. Ajá, sí. Y entonces tienes a alguien que sabe vender cuadros y necesitas... Pero entonces si tú sabes vender cuadros y sabes pintar, entonces tienes, wow, ¿me entiendes? O sea, tienes todo lo que necesitas. Y tal vez es eso lo mismo que estás diciendo, o sea, sé hacer un libro que vende y el otro es sé hacer un buen libro y tal vez necesitas eso, tal vez Sí. pero tú crees en tú crees en eso, tú crees que debes poder crear y vender, que es el fin, lo que tú crees. Yo creo que hay un camino para desmitificar como eh, este camino del escritor, esa cuestión de un escritor que va a la cabaña y escribe algo y Ya, sí. todo el mundo lo lee y se vuelve famoso no sé, después de como todo este trabajo. O sea, creo que para empezar, y ya hay cursos o sea, yo tomé un curso que justamente atacaba esa figura. O sea, creo que ya es obsoleto. Y creo que también esta cuestión en la que hemos avanzado y como que está esta producción literaria, creo que nos estamos dando cuenta que era como tú decías, o sea, hay muchas historias que valen la pena contarse y la manera en la que antes reseñamos la literatura era esta cuestión de solo hay ciertas historias que valen la pena contarse porque solo hay algunos que tienen talento literario. Y creo que más que nada era solo algunos que eh, empataban dentro de Escribir. las voces que la gente quería escuchar, que eran casi siempre hombres blancos, ¿no? Y ahorita cuando estamos recibiendo más historias y estamos viendo que hay tantos matices en la experiencia y hay tantas cosas que realmente se pueden expresar, no creo que debamos de asumir lo mismo en el sentido de que, o sea, sí hay artistas que tal vez tienen más trayectoria, que tal vez se les pueda pagar más, pero creo que no hay un valor intrínseco a tu persona de que tú eres más artista que esta otra persona. Creo que, como dices, o sea, cuando quieras, o sea, el arte vale cuando quieres decir algo y no necesariamente tienes que tener una experiencia mayor o tienes que ser tocado por Dios. Y siento que todavía tenemos Ya. nosotros como artistas esta cuestión. Y yo creo que sí hay una manera en la que si nos reorganizamos, porque, o sea, somos un montón de personas muy talentosas y todas estamos muy enfocadas en esta cuestión de sí, cómo hacer el arte. Pero yo creo que si se puede reorganizar de una manera, y creo que ese ha sido siempre el sueño, ¿no? Pero creo que se puede hacer todavía más ahorita por todo lo que ya conocemos y todas las maneras de distribuir y por la crisis que ahorita existe entre nuestra comunidad de escritores y que siguen en huelga y todos los creativos en general. O sea, creo que sí hay una manera en la que si nos organizamos bien y hablamos con personas que también, o sea, integramos a las personas en esto y las hacemos parte, es lo que hacen los creadores, hacen que se interesen de las cosas que hacen y a partir de esas comunidades pues cambian industrias o crean nuevas industrias. Y creo que en el sentido del arte y la literatura y más en Latinoamérica falta todavía mucho empuje y Ujú. creo que está en esa cuestión de encontrar ese punto medio. Y por eso yo lo hago, porque creo que sí hay un valor en eso y porque yo te recibo mensajes de personas que quieren adentrarse en eso y no pueden y me dicen, es que tú a veces lo haces más fácil lo de aprender a escribir o, yo también tenía esta cuestión del libro, pero no sabía cómo decirlo. Y digo, es que no soy el único que lo puede hacer. O sea, yo conozco muchos amigos que yo creería que Sí, tienen más sí. cosas que decir y no lo hacen. Y no sé, yo creo que sí es Como necesario. Que sí, ayudar a quitarle el miedo a la gente, ese miedo de que no, solo, sí, de que tienes que nacer con la pluma perfecta para poder sí, escribir, sí, exacto. sí, sí. Ahora, está bien, estoy de acuerdo con eso, yo también creo lo mismo, pero en este podcast, ¿qué crees? ¿Crees en lo mismo? Eso es básicamente... Ese es un buen punto. Creo que hay otra brecha. Hay una brecha también en la cuestión O sea, creo de... que es muy similar a lo que dijiste, básicamente. Estamos, tal vez,
es el mismo punto, pero tal vez una audiencia mayor a la que quieres llegar Creo porque que yo soy tenemos mucho de, dos ideas diferentes. creo que yo soy mucho de como personas que, o sea, mucho de la escritura, y la escritura no, a veces no es tan taquillera como las películas o cosas así, pero hay un punto, ajá, donde se interseccionan entre estas narrativas y como esta cuestión de animación y, o sea, creo que están muy entrelazadas. Y los Pues sí, creadores que las hacen. Ajá. sí, al final se tiene que escribir para hacer la película, eso sí. Sí, sí, entonces, no sé, o sea, creo que justo, siento que todavía hay algo que estamos conectando y hay momentos donde creo que la gente, pues le llama la Conecta atención lo más. que hacemos, o sea, porque tampoco es como que haya tantos podcasts así de arte y creación, creo que tal vez más en Estados Unidos, de lo de la economía de los creadores y cosas así, Ujú. pero creo que esta cuestión del arte y crear es algo ahí, pero es que justo es un espectro muy grande, o sea, y por eso es como tal vez cubrirlo desde más áreas, o sea, llegarle a más personas y no sé, Ahí vamos, yo creo que también es difícil. O sea, empezamos esto y realmente yo creo que el primer podcast es pésimo. O sea, pero y hemos mejorado y creo que no solo eso, hemos ido como afinando más o menos los temas que hablamos. Antes podíamos hablar de cualquier cosa, Edgar se cae. Y, y tal vez como que vamos ya más a lo... Más como tan cine, más... jugoso. Sí, Sí, sí. sí. O sea, entonces, bueno, esta es otra pregunta de las que igual solo hacemos estas tres. Lo que Sí, no, nunca sí. seremos. ¿Qué es lo que nunca seremos? Algo así de lo que tú me dijiste algo mucho de que no quería hacer otro podcast tipo como de Jordi Rosado, cosas así de... Creo que es una cuestión de muy anecdótico, ¿no? Y como de... Ah, sí, yo no quiero ser un comediante de stand-up. Eso sí, yo no quiero ser. Eso, el día que vean mi stand-up, por favor, bloqueenme de todas las redes sociales. El stand-up se me Sí, hace una de las cosas más horribles del mundo, pero yo no quiero hacer eso. o Perdón sea, si acabo incluso... de ofender a alguien que hace stand-up. Lo consideren arte, yo estoy de acuerdo, pero me parece una de las cosas más Creo que aburridas ese del es mundo. un tema para otro podcast. Yo tengo también una postura. Antes era muy fan, pero luego también, o sea, luego hubo muchas polémicas con varios comediantes y luego, no sé, como que... ¿Alguna vez te ha pasado que haces un podcast? Entonces, pues, ya, desde ahí ya sé que tu chiste, o sea, ya sé que es ya sé para dónde va el chiste, ok, O ya. sea, ajá, yo creo que no es esta cuestión como de, pues tal vez no hacerte el chistosito, pero algo que yo creo que y a ti te sale muy bien es como, yo a veces puedo ser muy clavado y como que me sale muy natural ser clavado, creo que a ti te sale muy natural como a veces como que decir cosas chistosas en el momento que las haga más ligeras. O sea, creo que eso Ajá. sí es algo que yo he visto que como que es distinto en este podcast. Y a veces cuando yo hago contenido en mi canal de ortografía, que también es medio cómico, como que la gente, como que, como, como que hay una conexión, rompe ciertas barreras cuando puedes contar un chiste en cualquier situación. Y siento que, o sea, no somos Pero, pero lo que pasa comediantes. ahí es que no estás esperando el chiste. Ajá, O sea, sí. podemos estar hablando de literatura, pero nunca esperas que salga el chiste de Shakespeare, güey. Ah, sí, sí, sí. Pero, pero cuando estás en el stand-up, tú sabes que viene un remate y desde que te dijo, ¿alguna vez has conocido una monja? Ya sabes que te va a decir algo del rompope, una estupidez de esa. Ya, se te Entonces, hace fue muy fabricado, ¿no? Versus a estas cuestiones. Pero mi punto es como que justamente este podcast no es 100% serio, o sea, hay una parte como más, también como cómica y como de lo de Edgar se cae. O sea, no somos 100% así como que nos tomamos tan en serio. Y siento que parte de eso también ha sido como, pues la comunicación, la manera, el estilo que yo lo hago y el estilo que tú lo haces. pero ¿sabes qué? También yo creo que no tenemos la intención de hacer reír siempre a la gente. O sea, no Ah, no, queremos que cuando escuchen este podcast digan, hoy se van a echar unos buenos chistes. listo. O va a Sí, gustar la anécdota de X. Pero yo creo que ese no es nuestro punto de este ok, podcast. sí, no queremos Que es ser algo que tú no quieres ser, que es algo que tú crees que nunca vas a ser. en este podcast lo que nunca seremos. Ah, Un poquito de música de elevador para aliviar esto en lo que bueno, o sea, piensa. si somos esta Eh, cuestión,
como que de ayudar y cosas así. Ahí está un poquito de música. Bueno. Pues sí, no creo que seamos un podcast como de estilo de vida. O sea, más que nada porque mucho de lo que yo hago, y eso es lo que yo me estaba dando cuenta, que tal vez, o sea, hay un argumento donde pudiera ser más interesante cierto tipo de mi contenido, pero también me he dado cuenta que tengo que aceptar que parte de mi vida es aburrida porque me gustan cosas que son ciertas cosas aburridas, que es mucho sentarse a verlo, o sentarse a leer, o sentarse a escuchar. O sea, gran Sentarse a parte de las animar. cosas que hago es quedarme sentado en el mismo lugar. Sí. Entonces, no es como que salga de viaje todo el tiempo. Y si salgo muchas veces es así como, no quiero grabar esto porque quiero estar viendo esto, quiero vivirlo, ¿sabes? No quiero Quiere estar en el como que momento, sí. hacerlo parte. O sea, y por eso me cuesta mucho trabajo hacer historias o decir, hola. O sea, ese tipo de contenido son cosas que yo creo que nunca seré. O sea, en este podcast menos. Es algo que no lo he dicho, ¿eh? Porque eso es difícil, porque tienes que aceptar ciertas cosas. O sea, creo que yo nunca seré eso porque no soy eso, o sea, no soy esa persona y, o sea, y cuando lo soy es una experiencia más para mí que para las personas que me siguen o quiero que me sigan. No, no estoy buscando ese seguimiento, ¿sabes? Me gusta como tener estas conversaciones y poder tener estos espacios de que cuando discutamos una película alguien me diga, yo opino esto, y yo diga, no, pero yo lo veo así. O igual cuando aprender algo como de animación, ¿no? Pero no es así como de, Emilio, hoy fui a como a 3 bares y te voy a decir como mi top 10 de mojitos, o no sé. O sea, no soy ese tipo de creador, entonces no creo que nunca seremos esa marca de estilo de vida. No sé tú qué piensas. Pues a mí sí me gustaría enseñarles cómo preparo mi perfecta ensalada de kale con... Qué bueno que lo dices porque traigo mi mezclador, mi shaker. Justo hoy, amigo, les iba a contar de... No, a ver, estoy de acuerdo, tampoco creo que deseemos eso. Y al final de cuentas, si un día lo queremos hacer, pues lo vamos a hacer y nos vale más. Tal vez ese día sí lo queremos hacer. Y ya, güey. Si un día quiero invitarlos a mi stand-up en el Teatro Blanquita, güey, pues se los voy a invitar. Lo que nunca seremos será honestos. Entonces no crean nada de lo que hemos dicho hasta ahora. Exacto. Pero No, bueno, pero es un buen yo creo que ejercicio. esas cosas no somos. Sí. Sí, no, o sea, es un ejercicio porque como que vas encontrando varias cosas. Y tienes, o sea, y creo que eso es justo a veces lo que le falta a la gente, o le falta que justamente a los creadores. Hacen contenido y dicen, ¿por qué no pego? Y creo que mucho de esta cuestión de regresar, o sea, sí, a veces es cansado y dices, ¿por qué lo estoy haciendo? Pero cuando realmente te pones a querer preguntarte estas preguntas y como que venir con una respuesta, tienes que decidir. O sea, es lo que te fuerzan a decidir y aceptar de, ok, sí soy esto y no soy esto, y hasta luego dices, bueno, ya ahora que sí soy esto y lo creo, ¿cómo puedo mostrar más eso? Porque tal vez antes ni siquiera mostrábamos esto, ¿no? O ni siquiera hacemos esto. Y eso es parte de lo que ayuda a... Esto es lo que se hace más en el trabajo de como de marketing, cosas así, que realmente hacer algo así como de, llamó la atención y cosas así, porque, o sea, eso, tú lo sabrás, o sea, no es tan glamoroso el trabajo de verdad, es mucho Sí, no, el sentarse. trabajo de un animador es sentarse 8 horas enfrente de la computadora y llorar 4 y las otras 4 más o menos fueron buenas. Aguantar las lágrimas, exacto. Sí, yo creo que la gente espera eso, ¿me entiendes? Que te disfraces de tortuga ninja y empieces a brincar, pero así no va, así no es. O sea. Como esas escenas así donde están como escribiendo y casi como todos así súper apasionados, tú estás animando así, sí. Sí, no. No, y las notas, te llegan las notas y todo, y es como... Sí, no, ¿Por qué, sí. ¿por qué decide hacer esto? Esa es la marca, es decirles, no, la ilusión que tienen sobre la industria del arte y la creatividad, no, olvídense de eso. Acepten la cruda. Es interesante porque yo creo que si hablas con cualquier artista o cualquier escritor, pintor, lo que te van a decir es no lo hagas. Pero al final como que amas hacerlo. Es como... O sea, vas a sufrir tal vez todo el momento en hacerlo o vas a tener Es como hacer un rompecabezas, yo creo. Como que a veces como que te molesta no encontrar dónde está la pieza, pero cada vez que vas poniendo una es como este placer de como... Sí, lo me entiendo. Gusta, me gusta, no sé por qué lo hago, me gusta, pero es como, wow, no sé cómo explicarlo. Bueno, a mí se me gusta Mark Manson porque yo lo hacía antes como blogger y siento que su obra es mucho publicar sus blogs, pero él tiene un artículo que luego lo hizo parte de un libro que se llamaba
cuál es tu shit sandwich o cuál es tu sándwich de caca. Y más que nada era con esa cuestión de todos tenemos que elegir un sándwich de caca. El que tú elijas tiene que ver mucho con lo que te gusta. Entonces, o sea, cuando eliges algo que te gusta tienes que aceptar, por ejemplo, el hecho de que tal vez es aburrido, tal vez te tienes que forzar a sentarte y la hoja en blanco, o que luego no tienes ideas. Y esas son cosas que siempre son parte del trabajo, es tu sándwich de caca. Pero al final lo haces porque pues hay una cosa que te gusta de ese sándwich de caca, hay algo que lo encuentras como satisfactorio. Y creo que es una buena metáfora porque sí tienes que aceptar de cualquier cosa la que te decidas hacer, vas a tener que comerte un sándwich de caca, pero lo vas a hacer a pesar de eso. Y si lo haces a pesar de eso es porque realmente, o sea, lo tienes que seguir haciendo, te gusta, encuentras sí, algo, sí, ¿no? es lo tuyo, sí. Pues sí, es interesante. Respondimos 3 de las preguntas, nos quedan 2. Sí, nos quedan 2, sí. Y por favor, yo sí le quiero pedir a toda la gente que escuchó hasta el final, que nos diga cuántas veces dijo Flavio sándwich de caca. Porque creo que 134 veces, pero perdí la cuenta. Díganos, si llegan hasta acá, pongan un sándwich y un emoji de caca para que sepamos que nos escucharon. El 7% que se quedan a escucharlo, no sé si son nuestras mamás o alguien más. Por favor, alguien ponga ahí un sándwich de caca en los comentarios, por favor. Pero bueno, lo dejamos hasta aquí. Buen podcast y nos vemos el próximo martes. Bye.